compañía, de dirección, de ánimo, de esperanza, de fe. Que tus santos ángeles ahora, Señor, nos protejan de malas influencias, pues de los que son agentes del mal. Que lo que pasó en Minneapolis no nos pase aquí, por supuesto, sino que todos estemos dispuestos con el corazón bien abierto, Señor, con esas ventanas abiertas de par en par dirigidas hacia el cielo, para que tu Santo Espíritu, Señor, pueda aquí rodearnos, llenarnos de ti, y que tus santos ángeles también nos protejan contra cualquier intento de que agentes malignos se introduzcan aquí entre nosotros para provocar también, como ellos quieren, un mal ambiente. No lo permita, Señor. Nos ponemos completamente en tus manos, y hoy que vamos a tocar un tema tan delicado, que lo podamos hacer con ánimo, con valor, no escondiendo nada, porque esconder la verdad es un fallo o un pecado, es un pecado tremendo. Me viene a la mente ahora en la oración, Señor, el dicho de Lutero. Lutero dijo, creo, esta frase: el que no defiende la verdad se hace cómplice del error. Señor, ayúdanos a defender la verdad, la pura verdad, y que no caigamos en la tibieza de callar y que los opositores se lleven, como se dice en España, el gato al agua. Señor, confiamos en ti, en tu Santo Espíritu, en tus ángeles, y que podamos sacarle el máximo provecho a ese capítulo 6 de este libro tan inspirador, que es lo que todo adventista debería saber sobre 1888. Gracias, Señor, por todo. En nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, continúa escuchándose bien, ¿no? Me imagino. ¿Sí? Sí, hermano, lo escuchamos bien. Vale, gracias. Bueno, simplemente recordaros de qué se trata este estudio. Ya sabemos muy bien el libro de qué se trata, estamos ya en el capítulo 6, pero es una lectura comentada. Y en cualquier punto que tengáis que cortar un poco la lectura, exposición y comentario, hacedlo, porque se buscó la fórmula para que pudiéramos sacarle entre todos el máximo provecho a algo tan interesante de nuestra historia adventista, de nuestra iglesia, querida iglesia. No os cortéis, de verdad. Yo estaré contento que cuando tengáis algo que comentar, porque a mí me ha pasado por algo, o por lo que sea, yo no le doy importancia a un párrafo y vosotros se lo dais, por favor, parad y decid lo que tengáis que decir. Y entre todos creo que le vamos a sacar muy buen provecho a este capítulo. Bueno, pues vamos adelante. Empiezo leyendo y ahí en donde crea oportuno, pues me pararé para hacer una reflexión, un estudio un poco más amplio para que le podamos sacar el máximo jugo a todo lo que hoy podamos aquí decir. Los opositores del mensaje de 1888 en Minneapolis, los opositores, se unieron bajo el liderazgo del presidente de la Asociación General, George Butler. Vaya inicio, hermanos. Los opositores del mensaje de 1888 en Minneapolis se unieron bajo el liderazgo del presidente de la Asociación General. O sea que de todo hay en la viña del Señor, ¿eh? De todo hay. Aunque estaba ausente por enfermedad, aún controlaba en forma efectiva la Junta de la Asociación General y dirigía a la mayoría de los ministros en el Congreso. Vaya otra frase más reveladora. Estaba ausente por enfermedad, pero controlaba en forma efectiva la Junta de la Asociación General, algo que el Señor no podía permitir
y advirtió muchas veces a su iglesia y a todos los pastores dirigentes y a todos los dirigentes de la iglesia que no intentaran manipular, no intentaran dirigir las conciencias de los demás. Pues aquí dice, controlaba en forma efectiva la junta, a todos, a la mayoría, y dirigía a la mayoría de los ministros en el Congreso. 5 años más tarde, bueno, ya sabemos de que Urias Smith y George Butler, fueron los dirigentes de más peso que se opusieron al mensaje de John C. Waggoner, que tenían las credenciales divinas. Sí, ahora diremos qué significan credenciales divinas, y John C. Waggoner las tenían. Y resulta de que estos opositores no tuvieron en cuenta esas credenciales de Dios que fueron dadas a John C. Waggoner y se lo saltaron todo, hicieron lo que les vino al corazón, a un corazón corrompido en ese momento, y se opusieron a ese mensaje que venía directamente desde el cielo. 5 años más tarde, continuamos leyendo, 5 años más tarde, en un artículo publicado en la Review y titulado Personal, Butler confesó su oposición al mensaje de la justificación por la fe presentado por Waggoner y Jones. Él declaró, por diversas razones a las cuales no necesito referirme aquí, mis simpatías no estaban con los que presentaban a nuestro pueblo lo que ahora considero como luz. O sea, 5 años después, 5 años más o menos tardó en aceptar la luz que llegó del cielo a través de los pastores Jones y Waggoner. Unos 5 años pasaron. Y Urias Smith, pues también bastante. No sé exactamente ahora, pero entre 3-4 años también creo que tardó. Y después, poco a poco, la mayoría de los que se opusieron fueron aceptando esa luz porque vieron ahí la mano del Señor conduciendo y dirigiendo. Después de 1888, Elena White, Jones y Waggoner, los tres, durante 3-4 años, hicieron una gira evangelística por muchos de los estados de los Estados Unidos, promoviendo ese mensaje de la justicia por la fe, de la justificación por la fe en el garante y la justicia de Cristo, durante 3 o 4 años. Y los opositores no podían soportar cómo ese mensaje estaba avanzando. ¿Y qué hicieron? Simplemente repaso un poco lo que se dijo ya en capítulos pasados. A Elena White la enviaron, la exiliaron, no la enviaron. Fue un exilio en toda la regla, la exiliaron a Australia. Y ahí, durante 10 años, ahí estuvo y ahí tuvo pues el Evangelio del Señor un gran éxito. Y un año después, aproximadamente, enviaron o también exiliaron a Jones, a ver que no me equivoque, no, a Waggoner. Creo que fue a Waggoner que lo exiliaron a Inglaterra y Jones quedó solo en Estados Unidos. Y así, separados los tres, pues ya no prosperó todo lo que estaba prosperando el Evangelio de la justificación por la fe verdadera, no falsa. En una de sus charlas matutinas en el Congreso, Elena White dijo: nunca he estado más alarmada que ahora. En ese Congreso de Minneapolis, nunca he estado más alarmada que ahora. Se refería a la oposición de Butler al mensaje de la justificación por la fe y a la propuesta de Kilgore de que no se discutiera la ley en Gálatas porque Butler no estaba presente. Simplemente recuerdo lo que Elena White dijo cuando este hermano Kilgore propuso que no se estudiara ese tema, que era muy delicado y que había controversia, y que no se estudiara. ¿Qué dijo Ellen White? No podemos permitir que esa propuesta prospere porque no tenemos por qué poner cortaprisas o cortapisas, o no tenemos que poner impedimento a la palabra del Señor. No hubo ningún reparo, ninguna respuesta a lo que dijo Elena White, y continuaron pues hablando, discutiendo o sacando la máxima luz del libro de Gálatas, y ahí se vio claro, al menos los que tenían buena voluntad y buena fe,
vieron que la ley ahí en Gálatas se refiere sí a la ley moral y no a la ley ceremonial como pensaban la mayoría de dirigentes en aquel tiempo. Y así continuaron pues. En este capítulo veremos su evaluación del Congreso al mirarlo retrospectivamente. El mismo día que finalizó, le confió en una carta a su nuera Mari, o sea, la esposa de su hijo Guillermo, dijo: hemos tenido la más terrible e incomprensible lucha que alguna vez tuvimos entre nuestra gente. O sea, nunca algo parecido se había producido hasta aquel momento. Y bueno, pues ya había bastantes años, desde 1844, que se pusieron en marcha pues los predicadores de la segunda vuelta o la segunda venida de Jesús, que ya sabemos en que terminó todo en el chasco, pero después se rehicieron. Se rehizo un grupo con unos 50 que iniciaron, pero que en 1863 ya se organizó la Iglesia Adventista como iglesia, con unos 3.400, 3.500 miembros en los Estados Unidos. Continuamos leyendo. Ella y Guillermo debían vigilar en todo momento, no fuera que se hicieran movimientos, se tomaran resoluciones que redundaran en detrimento de la obra futura. Ella continúa: la mente de un hombre enfermo ha tenido un poder controlador sobre la Junta de la Asociación General y los pastores han sido la sombra y el eco del hermano Butler durante demasiado tiempo como para ser saludable y para el bien de la causa. La envidia, los celos y las malas conjeturas son juicios, y los malos juicios han estado trabajando como la levadura hasta que todo el montón parece estar leudado. Uf, tremendo. Mirad, los que queráis abundar en esa idea de que la mente de un hombre enfermo ha tenido un poder controlador sobre la Junta de la Asociación General, os recomiendo que leáis en el libro Eventos de los Últimos Días la página de la 50 a la 55. Y ahí abunda mucho, no en el caso particular del hermano Butler o del pastor George Butler, sino, bueno, dejadme leer solo un poquito, un trocito solo, de la página 50 de Eventos de los Últimos Días. Mirad qué dice. La Asociación General misma está corrompiéndose con equivocados sentimientos y principios. Papismo, organización piramidal. Esto es lo que ahí se remarca, no lo dice explícitamente, pero cuando uno busca en la historia adventista qué pasó en ese tiempo, en 1895, ahí se estaba corrompiendo la Asociación General porque estaba pasando lo mismo que pasó en 1888 con George Butler, el presidente, que dirigía a todos o a la gran mayoría, y por supuesto, si era la gran mayoría, lo que él proponía era lo que se llevaba a la práctica como plan general de la Asociación General. Era una voluntad que dominaba sobre todos los demás, y eso no puede ser en la Iglesia del Señor. Aquí acabamos de leer. La Asociación General misma está corrompiéndose con equivocados sentimientos y principios. Lo he puesto yo, simplemente eso de papismo y organización piramidal, que eso es antibíblico. Los hombres se han aprovechado de los que suponían que estaban bajo su jurisdicción, o sea, los hombres de la Conferencia General. Estaban decididos a que esas personas se sometieran a sus condiciones. Querían gobernar a toda costa. Y hoy pasan cosas parecidas, hermanos. Cosas parecidas, sí. Estudiad lo que está pasando en la Conferencia General y vais a descubrir que hay un paralelismo tan notable que asusta. El poder despótico que se ha desarrollado, como si el cargo hubiera convertido a los hombres en dioses, que hace temer y debe producir temor. Es una maldición donde quiera se lo ejerza y quien quiera lo ponga en práctica. O sea, el poder despótico, el poder papista. Seguimos. El hermano Butler
pensamos, ha estado en el cargo 3 años de más y ahora toda humildad lo ha abandonado. Piensa que su cargo le da tanto poder que su voz es infalible. Quitar esto de la mente de nuestros hermanos ha sido asunto difícil. Su caso será difícil de manejar, pero confiamos en Dios. Estoy agradecida por la fuerza y la libertad y el poder de su espíritu al dar mi testimonio, aunque ha hecho sobre muchas mentes una menor impresión que en cualquier otro periodo de mi vida. Aquí Elena White se queja de que sus palabras no hicieron tanto impacto como en tantas ocasiones cuando ella predicaba. Aquí había una oposición callada, sorda, pero muy presente, y ella lo notaba como sus palabras no eran bebidas por la audiencia como otras veces. Ella sentía que había un rechazo. Satanás parece haber tenido poder para estorbar mi trabajo en un grado asombroso, pero tiemblo, fijaos que dice aquí, y ahora lo va a abundar un poco más abajo, pero tiemblo al pensar lo que hubiera pasado en esta reunión si no hubiéramos estado aquí. Se refiere a ella y su hijo Guillermo. Esta fue su primera e inmediata reacción al Congreso y a sus procedimientos. A comienzos de 1889 se reunió con los miembros del tabernáculo de Battle Creek y les presentó un corto informe de lo sucedido en Minneapolis. Al escribir acerca de este informe, dijo: les hablé de la difícil posición en la que me encontraba, o sea, refiriéndose a ella misma. El estar sola y compelida a reprobar el espíritu incorrecto que era el poder que controlaba esa reunión. Se sentía sola. Las sospechas y los celos, las conjeturas, hemos dicho que son juicios, los juicios malignos, la resistencia al Espíritu de Dios que los llamaba. Declaré que el curso seguido en Minneapolis fue de crueldad hacia el Espíritu de Dios. Testimonios que fue dando después al cabo de los años. Aquí fue a comienzos del 1889. En mayo de 1890 hizo referencia a la continuada oposición al mensaje de 1888, primeramente manifestada en Minneapolis. Ella observó: Cristo ha registrado todos los discursos orgullosos, duros y despectivos dichos en contra de sus siervos, Jones y Wagoner, como contra él mismo. O sea, Cristo registró toda la oposición a Jones y a Wagoner como si esa oposición se hubiera ejercido sobre él mismo. En una carta escrita en 1892, Elena White recuerda su desaliento por causa de la actitud semejante a la de Coré, Datán y Abiram. Esa actitud semejante que prevaleció en Minneapolis. Fue lo mismo que condujo a la rebelión contra Moisés de Coré, Datán y Abiram. Ya sabemos lo que les pasó. Sabemos lo que les pasó. En la Biblia está claramente expresado ahí lo que les pasó. Muerte. Cuando me propuse dejar Minneapolis, fijaos aquí lo que dijo Elena White. Es tremendo, ¿eh? Aquí el doctor Arnold Wallenkamp fue muy valiente al escribir todo lo que escribió en este librito. Es un libro oficial de la Iglesia, ¿eh? No es de un opositor, de un, ¿cómo se dice esto? Un rebelde, rebelde, un opositor. No, es un libro oficial de la Iglesia. Yo compré este librito en uno de los muchos encuentros de colportaje que estuve, porque esos libros muchas veces no llegaban al resto de la iglesia, pero a los colportores, en la convención de colportores, ahí siempre había una mesa con todas las novedades. Pero después, cuando iba por las iglesias, yo estos libros no los veía. O sea que los colportores, en ese sentido, tuvimos un privilegio que libros que no llegaban a la iglesia, por lo menos a nosotros, nos llegaban. Elena White, aquí el último párrafo, dice: cuando me propuse dejar Minneapolis,
el ángel del Señor, que es Cristo mismo, porque hay 2 o 3 frases que vemos que el ángel del Señor no era un ángel, era Cristo mismo. Cuando me propuse dejar Minneapolis, el ángel del Señor se paró a mi lado y dijo, no, eso no. Dios tiene una obra que debes hacer en este lugar. La gente está repitiendo la rebelión de Coré, Datán y Abiram. Te he colocado, veis como aquí es el ángel del Señor es Cristo, porque aquí dice el ángel del Señor, dice, te he colocado en el lugar apropiado. O sea, Cristo le dijo a Elena White, no, no te vayas, tienes aquí un trabajo que hacer. Te he colocado en el lugar apropiado que quienes no están en la luz no reconocerán. O sea, ese lugar que Cristo dio a Elena White, que tenía que estar ahí, los que estaban rebeldes no reconocerían en Elena White el mandato divino de que hablaba en nombre de Dios, también como Jones y Waggoner. Y estas son las credenciales. Vamos a leerlo dentro de un momentito. En el libro, una credencial. Ahora le diremos qué es una credencial y cómo Elena White tenía las credenciales de Dios, pero también Jones y Waggoner. Y vamos a comprobarlo en un escrito del libro Testimonios para los Ministros. ¿Qué significa una credencial? ¿Qué son las credenciales divinas? Que pocos en el Nuevo Testamento pueden decir que tuvieron credenciales divinas como las tuvieron Elena White, Jones y Waggoner. Y Jones y Waggoner, no tanto como Elena White. Pero Jones y Waggoner recibieron credenciales divinas. Una credencial es un documento que acredita que una persona está autorizada, delegada y autorizada y capacitada para hacer una determinada labor. Y Dios llamó a los pastores Jones y Waggoner para llevar un mensaje especial, a su iglesia, a la iglesia cristiana adventista del séptimo día. Cristo le dijo a Elena White, te he colocado en el lugar apropiado que quienes no están en la luz no reconocerán, no escucharán tu testimonio, pero yo estaré contigo. ¿Veis? Es Jesús quien está hablando aquí a Elena White. Pero yo estaré contigo, mi gracia y mi poder te sostendrán. Eso no puede decirlo un ángel. Mi gracia y mi poder te sostendrán. No es a ti a quien desprecian, sino a los mensajeros y al mensaje que yo envié a mi pueblo. O sea, hablando de Jones y Waggoner, se refiere a ellos como los mensajeros y al mensaje que tenían, al mensaje que yo envié a mi pueblo. Esas son las credenciales divinas que tuvieron Jones y Waggoner, que dieron el mensaje que Dios les dio, para su pueblo. Y los opositores han mostrado desdén por la palabra del Señor. Satanás ha enceguecido sus ojos y ha pervertido su juicio. Y a menos que cada alma se arrepienta de su pecado, esta independencia no santificada está insultando al Espíritu de Dios y caminarán en oscuridad. Quitaré el candelabro de su lugar. Sabéis, recordad que dice en Apocalipsis, creo que es el capítulo, ahora no sé si es el 1 o el 2, que dice que los candelabros representan a los ministros de Dios. Fijaos aquí lo que dice, quitaré el candelabro de su lugar a menos que se arrepientan y se conviertan para que los sane, para que los santifique, para que los cure de su rebeldía espiritual y también, pues bueno, mental y física, por supuesto, porque todo va junto. Han oscurecido su visión espiritual. No querrán que Dios manifieste su espíritu y su poder, porque tienen un espíritu de burla y disgusto hacia su palabra. Diariamente practican la liviandad, las bromas, la frivolidad. ¿Os dais cuenta, hermanos? Diariamente, es continuamente, la liviandad, las bromas, la frivolidad. Por favor, esto es una falta de seriedad total, una falta de entrega total. No han dispuesto sus corazones para buscarme. Caminan en las chispas de su propio fuego y a menos que se arrepientan,
morirán con tristeza. Si tenéis que comentar algo, hacedlo, por favor. Nunca antes he visto entre nuestro pueblo tan firme complacencia propia e indisposición para aceptar y reconocer la luz como la que se manifestó en Minneapolis. Se me ha mostrado que ninguno del grupo que atesoró el espíritu manifestado en esa reunión, fijaos aquí lo que dice, eso es muy fuerte, hermanos. Se me ha mostrado que ninguno del grupo que atesoró el espíritu manifestado en esa reunión tendría nuevamente luz clara como para discernir la hermosura de la verdad enviada del cielo hasta que humillara su orgullo y confesara que no estaba dominado por el Espíritu de Dios. O sea que para que uno pudiera volver a tener luz y comprender la palabra de Dios, el Espíritu Santo no les daría comprensión hasta que reconocieran que se habían rebelado contra el Espíritu de Dios en Minneapolis, que reconocieran que se habían rebelado, que confesaran su pecado, que se arrepintieran y obteniendo el perdón, entonces Dios reanudaría la concesión del Espíritu Santo para que ellos pudieran comprender la verdad. Pero eso sí había arrepentimiento de por medio, si había una confesión cabal y completa de su pecado y de sus pecados, porque fueron un montón de pecados cuando ahí se rebelaron, se burlaron, hacían chistes, hacían bromas, se burlaban de Jones y de Wagoner. Fue terrible, se ve que fue terrible. Elena White dijo que nunca vivió antes algo parecido y años después dijo que nunca tampoco tuvo que pasar lo que ahí pasó y lo que ahí tuvieron que vivir y soportar en Minneapolis en ese congreso de 1888. Pero muchos no escucharon. El Señor deseaba estar cerca de ellos para bendecirlos y sanarlos de su apostasía, pero ellos no escucharon. O sea, la mayoría no escuchó. Estaban poseídos por el mismo espíritu que inspiró a Coré, Datán y Abiram. El mismo espíritu, el diablo ahí pillando a Coré, Datán y Abiram y los condujo a una rebeldía abierta, total, contra Moisés. Ya sabemos lo que Dios hizo para cortar esa rebelión. Se los llevó a la otra vida, no, a la otra vida no, a la muerte. A Elena White le resultó difícil borrar el recuerdo desagradable de la sesión del Congreso de la Asociación General de Minneapolis. En 1892 le escribió a Urias Smith en el mismo tenor. Nunca podré olvidar la experiencia que tuvimos, nunca podré olvidar la experiencia que tuvimos en Minneapolis o el espíritu que controló a los hombres. Las palabras que se hablaron, los actos que se hicieron obedeciendo a los poderes del mal. Es que más claro no se puede hablar, hermanos. Fue terrible lo que pasó ahí. Fue terrible. Una rebeldía tan abierta como la de Coré, Datán y Abiram. Algunos han confesado, otros no han hecho ninguna confesión. En la reunión fueron movidos por otro espíritu. Y no saben que Dios envió a estos hombres jóvenes, los hermanos Jones y Wagoner, para transmitirles, aquí están las credenciales de Dios. Esto ahora lo vamos a ver en el libro Testimonios para los Ministros, porque esta es la credencial divina. Si tenemos, bueno, al menos tenemos esa bendición los que creemos en el espíritu profecía. Los que no creen, pues dirán, no, Jones y Wagoner no tenían las credenciales divinas y nunca las tuvieron, pero sí que las tuvieron. Ya digo, los que creemos en el espíritu profecía, los testimonios de Jesús, los libros de Ellen White, ahora vamos a repasar que lo que dice aquí está escrito en los testimonios. Vuelvo a leer. En la reunión fueron movidos por otro espíritu y no saben que Dios envió. Dios envió a estos hombres jóvenes, los hermanos Jones y Wagoner. Estas son las credenciales divinas. Fueron enviados por Dios para transmitirles a todos un mensaje especial. Y los trataron con el ridículo y el desprecio sin darse cuenta de que las inteligencias celestiales estaban mirándolos y registrando sus palabras en los libros del cielo.
Sé que en esos momentos se insultó al Espíritu de Dios. Vamos a leer para que quede claro que Elena White dijo que pocos en el Nuevo Testamento, y sobre todo en los tiempos finales, recibieron unas credenciales divinas tan claras como las que recibieron los pastores, los jóvenes pastores Jones y Waggoner. Mirad, en la página 91 del libro Testimonios para los Ministros, aquí hay 9 líneas que no tienen desperdicio. No tienen desperdicio. El final de la página 91 y el principio de la página 92. Estos libros de Granate son la misma paginación que los libros digitales que están colgados en la aplicación de Lenguaje. Si ahí buscáis el capítulo Amonestaciones fervientes y la página 91 al final y 92 al principio, vais a encontrar exactamente estas palabras. Y los que tengáis el libro en Granate, pues es exactamente lo que os estoy diciendo. Mirad, leo. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo por medio de los pastores Waggoner y Jones. En su gran misericordia, el Señor envió un preciosísimo mensaje a su pueblo. Esto es una credencial divina. Una credencial es un documento certificado, ahora lo digo como está en el diccionario, antes lo he dicho yo como he podido. Credencial, documento certificado que muestra que una persona está capacitada y autorizada para realizar una labor. O sea que Jones y Waggoner fueron capacitados por Dios de una forma directa, por su Santo Espíritu, capacitados y autorizados para realizar la labor de llevar un preciosísimo mensaje a su pueblo. Este mensaje, el mensaje que Dios dio a Jones y a Waggoner, este mensaje y a Elena White, tenía que presentar en forma más destacada ante el mundo al sublime Salvador, el sacrificio por los pecados del mundo entero. Presentaba la justificación por la fe en el garante. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo. Invitaba a la gente a recibir la justicia de Cristo que se manifiesta. ¿Cómo se manifiesta, hermanos? Aquí lo dice muy claro. La justicia de Cristo se manifiesta en la obediencia a todos los mandamientos de Dios, a todos los mandamientos de Dios. Más claro, imposible. Las credenciales divinas fueron que Dios llamó a Jones y a Waggoner para que dieran este mensaje de la justificación por la fe en el garante, de la justicia de Cristo que permite llegar a la altura de las exigencias de la ley, que es guardar los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos y otras leyes y estatutos, pero en general la ley moral. La ley moral, la ley de Gálatas, no la ceremonial, sino la ley moral, que la ley es el ayo que conduce a Cristo. Y una vez la ley nos conduce a Cristo, nos hace sentir pecadores y buscamos el perdón de nuestros pecados, es cuando llegamos a Jesús y Él nos perdona, cuando nos arrepentimos, confesamos y hacemos el firme propósito de enmienda de no volver a pecar. Él nos perdona y nos alienta a vivir por su gracia y poder a la altura de las exigencias de la ley. Y esto es lo que empezaron a predicar Jones y Waggoner, pero como en ese momento aún no había habido toda la luz que hoy tenemos los adventistas a través de los libros de Ellen White, en ese momento aún el adventismo estaba pillado por la falsa justificación por la fe de Lutero y de los reformadores de la edad, del siglo XVI y XVII. Ellos pensaban, ten fe y eso es suficiente. Lutero hasta se dice que llegó a decir, peca mucho y cree mucho. O si no lo dijo Lutero, pues lo han dicho los evangélicos, después los protestantes que siguieron las enseñanzas de Lutero. Y aún hoy el falso protestantismo, el protestantismo apóstata, hoy aún está diciendo lo mismo, que no se puede guardar la ley, que uno acepta a Jesús, Jesús nos da el perdón y ese perdón ya es para siempre.
una vez salvo, siempre salvo. Es el falso evangelio, es el protestantismo apóstata que está diciendo falsedades y por eso mantiene al mundo entero casi engañado y pensando que son cristianos y son falsamente cristianos, porque no se puede creer mucho y pecar mucho y pensar de esta forma que aunque ya no pidan perdón, como ya se les concedió el perdón por todos sus pecados, por la muerte de Cristo en la cruz, ellos piensan que ahí ya terminó el plan de la salvación. Y esto es falso. Ahí se pagó por todos los pecados de la humanidad. Eso sí, ahí se pagó el pago, se pagó el precio por el perdón de los pecados. Eso sí, pero ahí no terminó el plan de la salvación. Hoy aún sigue vigente el plan de la salvación en el ministerio que Cristo está haciendo en el lugar santísimo. Ahí está, y no va a terminar este plan de salvación hasta que finalice el tiempo de gracia, después del decreto dominical, después del el tiempo de angustia previo que se va a pasar antes de que finalice el tiempo de gracia. Y aquí quiero compartiros una verdad muy importante, hermanos. Se habla mucho del tiempo de angustia, lo difícil que será poder soportar lo que ahí va a pasar. Pero el tiempo de angustia de Jacob, esto no pasa hasta después de que termina el tiempo de gracia. No tenemos que preocuparnos tanto por ese tiempo de angustia de cuando ya termina el tiempo de gracia, porque ahí ya todo está ya sellado. Los malos para perdición eterna, para muerte eterna, y los salvos ya para la vida eterna. Ninguno se va a perder durante ya ese tiempo de angustia de las 7 últimas plagas. Todos están perdidos ya y los salvos están o estaremos, espero que estemos, todos salvos. O sea que ahí se va a aguantar por la gracia y el poder también que sea uno ha sido influenciado por el Espíritu Santo durante todo el tiempo en que estamos viviendo ahora. Y cuando ya se deje de interceder en el lugar santo y los santos de Dios van a tener que soportar ese tiempo de angustia final, será ya sin intercesor, pero porque ya han creado el hábito por la gracia de Dios de mantenerse fieles aún a pesar de todas las rebeliones y oposiciones. Pues bueno, ya no tenemos que preocuparnos, al menos en el sentido que podamos perder, espero que seamos de ellos, que podamos perder la vida eterna en ese tiempo de angustia, que será todo tan difícil. Ahí nadie se pierde ya, ahí nadie se salva. Cristo ya no intercede, ya no hay perdón de pecados. Los que pequen en ese tiempo de angustia es porque ya no han conseguido perfeccionar el carácter de Cristo en su vida y por eso continúan pecando y finalmente van a ser destruidos. Pero los hijos de Dios no se va a cometer ningún pecado ya durante las 7 plagas. En ese tiempo de angustia, en el tiempo de angustia de Jacob, porque eso está ya después del tiempo de gracia. No se va a pecar, los salvos no van a cometer ni un solo pecado, ninguno de los salvos, ninguno va a cometer ni un solo pecado, ni uno. Bueno, ya estamos avanzando mucho ya. A ver. Me había saltado una página sin querer, a ver. Estamos en la página 39 del libro. A ver qué tiempo llevamos. Vale, creo que vamos bien. Página 39. A ver, que no me equivoque. No, me estoy saltando algo. Sí, aquí está. Estoy en el final de la página 38. Al final de la página 38, los que tengáis o sigáis el libro, al final. Algunos, esto lo he leído, pero voy a leerlo de nuevo porque es muy importante. Algunos han confesado, otros no han hecho ninguna confesión. En la reunión fueron movidos por otro espíritu y no saben que Dios envió a estos hombres jóvenes. Aquí están lo que he dicho antes, las credenciales divinas. Los hermanos Jones y Wagner para transmitirles un mensaje especial a ellos y los trataron con el ridículo y el desprecio sin darse cuenta de que las inteligencias celestiales estaban mirándolos y registrando sus palabras en los libros del cielo. Sé que en estos momentos se insultó al Espíritu de Dios.
Eso lo dijo Elena White. Seguimos leyendo, vamos a ir un poco más rápidos ahora que ya no hay tanta densidad de contenido. En un mensaje enviado desde Australia y leído en la sesión del Congreso de la Asociación General de 1893, Elena White dijo con referencia al Congreso de Minneapolis: la influencia que surgió por la resistencia a la luz y a la verdad en Minneapolis tendió a dejar sin efecto la luz que Dios ha dado a su pueblo por medio de los testimonios. La obra de los oponentes a la verdad, fijaos lo que dice, la obra de los oponentes a la verdad ha estado avanzando constantemente mientras que hemos sido compelidos a dedicar nuestras energías en gran medida a contrarrestar la obra del enemigo por medio de los que estaban en nuestras filas. 3 años más tarde del Congreso, Elena White hizo estas alarmantes declaraciones acerca de las sesiones del Congreso de la Asociación General en Minneapolis. El enemigo consiguió que las cosas estuvieran bastante a su manera. El enemigo, todos los que se congregaron en esa reunión tuvieron la oportunidad de colocarse del lado de la verdad al recibir al Espíritu Santo, que fue enviado por Dios en una rica corriente de amor y misericordia. Las escenas ocurridas en esta reunión hicieron avergonzarse al Dios del cielo de llamar hermanos a quienes tomaron parte en ellas. Todo esto lo vio el observador celestial y está escrito en el libro de las memorias de Dios. Otro punto. Acerca de aquellos que rehusaron recibir el Espíritu Santo y acariciaron sentimientos no santificados en el Congreso de Minneapolis, ella dijo: el mismo Espíritu, ojo, por favor, atentos aquí, que esto es muy duro, el mismo Espíritu que mostraron los que rechazaron a Cristo inflama sus corazones. Y si hubieran vivido en los días de Cristo, hubieran actuado con él de manera similar a la de los judíos incrédulos impíos. Y es tan importante lo que hay aquí, que esta idea se repite dos veces más en las 2 páginas que faltan. Es tan importante entender lo que pasó en Minneapolis, que hoy día está pasando lo mismo y la gran minoría es la que está siendo fiel al mensaje de 1888. Y todo lo que tuvieron que soportar ahí, Elena White, John C. Waggoner, y una minoría que sí, que entendió el mensaje y lo aceptó, una minoría, lo que pasó ahí es lo que está pasando hoy día. Es lo mismo que está pasando, hermanos. No hace falta más que leer el mensaje a la Odisea. La mayoría están en la tibieza, se creen ricos. No. Y esto es lo mismo que dice aquí. Si los que se opusieron a John C. Waggoner, a Elena White, si hubieran vivido en los días de Cristo, hubieran actuado con él de manera similar a la de los judíos, incrédulos e impíos. Seguimos, punto D, porque aquí hay 6 puntos en esta página, o 5 puntos, 1, 2, 3, 4, 5. Diferentes puntos en que Elena White se refirió a lo que pasó ahí en Minneapolis. Punto D. En otro lugar, Elena White expresó los mismos sentimientos en estas palabras, los mismos sentimientos que lo que hemos leído ahora hace un momento. Elena White expresó los mismos sentimientos en estas palabras. Todo el universo del cielo presenció el desgraciado tratamiento que se le dio a Jesucristo, representado por el Espíritu Santo. Si Cristo hubiera estado ante ellos, lo hubieran tratado de manera similar a la forma en que los judíos trataron a Cristo. Y ahora aquí, como el énfasis ya está dado, y es la misma idea que antes, la mayoría de los congresistas en Minneapolis, si Cristo hubiera estado presente, el mismo trato que dieron a Elena White, John C. Waggoner, se lo hubieran dado a Jesucristo. Igual, y lo hubieran tratado igual, y le hubieran hecho igual, que ahora vamos a ver otro texto también inspirado
que dice que hubieran hecho lo mismo con Jesús si hubiera estado presente ahí. Si hubiera estado presente, hubieran hecho con él lo que hicieron los judíos con él y los romanos. Hubieran hecho lo mismo con él. Y aquí quiero decir una cosa de la Trinidad también, porque es tan importante un texto que está un poco velado, pero ahora que os lo voy a remarcar, yo creo que es un punto más a favor, con potencia, de los que creemos que la deidad es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. 3 personas en un único Dios. 3 personas. Mirad qué dice aquí. Todo el universo del cielo presentó el desgraciado tratamiento que se le dio a Jesucristo, representado por el Espíritu Santo. O sea, Jesucristo estuvo representado en Minneapolis, estuvo representado por el Espíritu Santo, representado por el Espíritu Santo. O sea que si Jesucristo es el representado, el representante es el Espíritu Santo. Si buscáis en cualquier diccionario, representante significa uno que actúa acreditado por otro. O sea, uno que actúa en nombre de otro. O sea, el representado es uno y el representante es otro. Esto está claro, no podemos decir lo que no es. No podemos decir lo que no es. Aquí lo dice muy claro. Cristo era el representado. Por tanto, el representante es el Espíritu Santo. Y representado y representante no son lo mismo, son 2 personas diferentes. Está claro, de una forma velada, pero el que quiere sacarle conclusiones a los textos, a veces no buscas todos los textos que hay para reforzar una doctrina, pero esto es clarísimo. Representado y representante no son lo mismo. Aquí en este caso ya lo dice bien claro y lo repito para que quede eso bien claro para todos nosotros. Jesucristo es el representado y el representante es el Espíritu Santo. Cuando Cristo ya resucitó y estuvo y está en el cielo actuando ahí en el lugar santísimo del santuario celestial como sumo sacerdote, aquí ahora en la tierra está su representante, el Espíritu Santo, que representa a Jesucristo y no son lo mismo, son 2 personas diferentes. Al final de la página, en 1897, Elena White escribió estas palabras acerca de la misma ocasión. Injuriada e insultada, la deidad hablará, proclamando los pecados que han sido escondidos. Así como al tanto aquí, otra vez la misma idea, hermanos, otra vez la misma idea. Así como los sacerdotes y los gobernantes, llenos de indignación y terror, buscaron refugio en la huida, en la última escena de la purificación del templo, así también será en la obra de estos últimos días. Lo mismo que hicieron los sacerdotes y los gobernantes, que se fueron espantados, aterrorizados ahí por la acción de echarlos que tuvo Cristo en su santa indignación. Eso es lo que va a ocurrir en los últimos tiempos, hermanos. Ya podemos prepararnos si queremos defender la verdad. Mirad aquí ahora otra vez la idea que se remarca con fuerza. Punto F. La evaluación de Elena White del Congreso de Minneapolis no resultó más favorable con el paso de los años. Si cambió en alguna manera, se hizo más aguda al señalar el estado de rebelión contra Dios. O sea que lo que pasó en Minneapolis no ha ido a menos, va a más, continúa yendo a más y cada vez hay más tibieza dentro de la iglesia y por eso la iglesia de Laodicea se dice pues eso, que es la iglesia tibia, pero no tenemos que salir de Laodicea, es el principal error de los que predican que tenemos que ser de Filadelfia. No, señor, nosotros estamos en la iglesia de Laodicea y lo que tenemos que hacer es seguir el consejo de nuestro Señor Jesús, que tenemos que aceptar ahí los consejos que se dan para que dejemos de ser tibios. Está la misma solución ahí donde está el problema, está en la misma iglesia. No tenemos que ir a buscar ya porque no somos de Filadelfia, somos de Laodicea, pero somos de Laodicea, no de los tibios. Tenemos que ser de los calientes ya, de los que hemos comprado las vestiduras blancas y el colirio
y vestiduras blancas, colirio y el oro afinado en fuego. Eso es lo que tenemos que hacer, es lo que tenemos que hacer, salir de la tibieza y dejar de sentirnos ricos, ricos. No, somos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Y para dejar de ser eso, solo hay una escapatoria posible, solo una, que es comprar las vestiduras blancas de Jesús, la justicia de Cristo, y el oro afinado en fuego, su carácter. Y lo otro es lo que es el colirio, es el discernimiento del Espíritu Santo, tan importante, necesario para estos últimos días, para que entendamos dónde está la verdad, que sepamos la verdad, que sepamos cuál es la verdad, que entendamos la verdadera justificación por la fe, la que nos lleva a una obediencia a todos los mandamientos de Dios, como lo que hemos leído hace un momento. La justicia de Cristo es la que se nos concede para que tengamos ese poder que no tenemos humanamente. Viene por gracia ese poder, es un regalo de Dios y nos tenemos que asir de este regalo por nuestra fe, pero nuestra fe no es lo que nos salva. Lo que nos salva es la gracia divina, pero nosotros nos acogemos a esa gracia por la fe. La fe es necesaria y esa fe tiene que ser viva, tiene que venir con obras o tiene que manifestarse en obras, porque una fe sin obras es muerta, no sirve, no salva, no salva. Y las obras nunca serán salvíficas, nunca. Las obras son consecuencia de la salvación, pero no tienen poder salvífico, pero son consecuencia de la salvación. Es la demostración que estamos siendo salvos, no que ya somos salvos, una vez salvos, siempre salvos. Estamos siendo salvos hasta que termina el tiempo de gracia y ahí se pone ya o se habrá puesto el sello definitivo. Pero estamos siendo salvos. Podemos perdernos en cualquier momento si dejamos de estar a la altura de la luz que tenemos. Eso ha pasado a muchos que han sido fieles durante muchos años y cuando arrecia la tempestad abandonan y saltan del barco de la verdad y se unen con los opositores a la verdad. Y estos son los que serán nuestros principales adversarios, oponentes y enemigos, porque nos conocen y sabemos cómo pensamos saben cómo pensamos y saben dónde estamos y saben dónde estamos y en qué creemos. Bueno, vamos ya solo casi a la última página ya. El punto G. La suma total de estas angustiosas declaraciones de la sierva del Señor nos dicen que en el Congreso de Minneapolis no solo se resistió al Espíritu Santo, sino que también fue tratado cruelmente, no de una forma así, mira, despectiva, no, se trató cruelmente al Espíritu Santo, con la misma crueldad con que trataron a Jones y a Wagoner. Fueron crueles ahí la mayoría de los congresistas, muy crueles con Jones y Wagoner. Se burlaban de ellos, contaban chistes de ellos en el comedor, entre sesión y sesión. Era una burla continua, parece. Aquello fue terrible, terrible. Ellen White dijo que nunca volvió a repetir una situación como aquella, nunca volvió a vivir algo tan cruel como lo que se manifestó en Minneapolis. Esta crueldad se manifestó en discursos duros, orgullosos, despectivos hacia los mensajeros especiales de Dios, Jones y Wagoner. Los oradores no se daban cuenta de que sus palabras duras estaban dirigidas a Cristo mismo, porque eran Jones y Wagoner representantes de Cristo, tenían sus credenciales divinas, estaban actuando por delegación directa de Dios, de Jesucristo, porque les envió con ese mensaje él. Y Ellen White dio testimonio que sí, que eran siervos de Dios predicando el mensaje apropiado para ese tiempo. Las credenciales divinas, de pocos se ha dicho en los tiempos actuales, de pocos se ha dicho, y que tuvieran unas credenciales divinas tan claras como las que tuvieron Jones y Wagoner. Cuando los asistentes despreciaron a los mensajeros del Señor, insultaron al Espíritu de Dios. Satanás cegó sus ojos y fueron movidos por él, como lo fueron Coré, Datán y Abiram al rebelarse contra Moisés. Movidos por un espíritu maligno y hablando bajo su influencia, insultaron al Espíritu Santo. Todo esto fue registrado por las inteligencias
celestiales. Y ahora la tercera vez que os he dicho que había 3 o 4 veces que se repetía la misma idea para que no nos quedara duda, de lo que pasó en Minneapolis y de lo que hubiera pasado ahí si Cristo hubiera estado en persona. El cielo se avergonzó de llamar sus hijos a los que resistieron el mensaje de 1888. Algunos eran dirigentes como Butler y Smith, Urias Smith, que habían usurpado el lugar de Dios en los pensamientos de la mayoría de los hombres, de los obreros. Habían usurpado el lugar de Dios en los pensamientos de la mayoría de los obreros. Dios tenía que estar en la mente y en los pensamientos de los obreros, pero habían usurpado el lugar Butler y Smith. Los dirigentes ahí, los pastores y ministros, hacían caso a Butler y Smith, no al Espíritu Santo. ¡Qué terrible! Bajo su liderazgo, la mayoría de los delegados al Congreso llegaron tan lejos en su oposición al Espíritu Santo que si Jesús hubiera estado presente, lo hubieran tratado como los judíos de la antigüedad lo hicieron. Lo hubieran crucificado. Más claro ya no se puede decir, antes lo sugería, aquí ya lo afirma. Lo hubieran crucificado. Los ministros de 1888 en Minneapolis, la mayoría de pastores y ministros que estuvieron ahí, si hubieran podido votar, o si Cristo hubiera estado presente, lo hubieran crucificado de nuevo. Mirad lo que dice ahora un poquito más abajo. En los libros del cielo, los que rechazaron el mensaje de 1888 en Minneapolis están registrados como asesinos de Jesús en los libros del cielo. ¿Por qué? Ahora lo vamos a leer en el 5º tomo, lo tengo aquí preparado, en el 5º tomo de Comentario Bíblico Adventista, inspirado por Dios. Eso fue una cita bíblica en la página 1061. Los que queráis apuntároslo, os lo podéis apuntar. Ahora vamos a leerlo en ese comentario bíblico. Pero leo otra vez lo que acabo de leer. En los libros del cielo, los que rechazaron el mensaje de 1888 en Minneapolis, en los libros del cielo, están registrados como asesinos de Jesús, puesto que los libros del cielo registran los pecados que se hubieran cometido si hubiese habido oportunidad. Ahora que lo he leído aquí, permitidme, voy a leer en la página 1061, a ver, 1061. Mirad, en la página 1061 dice, estos son citas y comentarios de lenguaje. Los libros del cielo registran los pecados que se hubieran cometido si hubiese habido oportunidad. O sea, todo lo que hicieron ahí esos ministros rebeldes, pastores rebeldes, que actuaron de una forma evidente, cruel, rebelde contra el Espíritu Santo era el representante de Cristo, que era el representado. Si hicieron lo que hicieron con el Espíritu Santo, y era el representante de Cristo, aquí lo dice muy claro. Los libros del cielo registran los pecados que se hubieran cometido si hubiera habido oportunidad. Si en lugar de estar presente ahí Dios por el Espíritu Santo, hubiera estado Cristo en persona, lo mismo que hicieron con John C. Waggoner, hubieran hecho ya también con Cristo y peor, porque fue el que fue muerto por los romanos, inducidos por los judíos. Y si hubiera estado Jesucristo en Minneapolis, lo hubieran crucificado de nuevo. Y ahora, hermanos, yo casi voy a terminar. Hermano Vallés. Sí. Sí, hermano Vallés, debe ir terminando porque
sí, 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 Quiero hacer sí, unos comentarios que han hecho acá en el chat. vale. Sí, yo no he Eh, visto, no he visto nada. la hermana, te voy a decir, la hermana, ahora vamos a ver. Bueno, la hermana Jenny, ella dice Vale. que el Espíritu Santo es el mismo Cristo. Ma hermana, usted no escuchó lo que el hermano leyó apenas ha leído, que dice que el Espíritu Santo es el representante, que es el representante. Un representante no puede ser la misma persona, porque no es, entonces no sería un representante. Eh, este tema, hermana, mira, el problema es, hermana, no hay Trinidad para llegar a tener la vida eterna. Si leemos bien, nuestro Padre Celestial nos da mucha luz. Hermana, tenemos mucha luz, pero ¿por qué somos tan ciegos? Muchos se agarran a esta palabrita, la Trinidad, pero son tres seres personales. Es por eso que se dice Trinidad, aunque no exista la palabra en la Biblia, son tres poderes que están en el cielo. Lo dice la hermana White, muchas veces lo dice. No es solamente que Cristo es el mismo Espíritu Santo, porque no es posible. Si Cristo es el mismo Espíritu Santo, entonces no, no son seres personales. Ahí lo dice claro la cita que leyó el hermano Vallés en este capítulo, que el Espíritu Santo es el representante. Que Cristo ahí lo dice bien clarito. Déjame ver a dónde es que lo Sí, dice. está al final de la página 39. 39. Ajá. Ahí dice, ah, espérate, ¿dónde fue que lo vi? De la página 39, ¿verdad? Sí. Sí, al final, casi Ajá. abajo de... Todo el universo del cielo presenció el desgraciado tratamiento que se le dio a Jesucristo, coma, representado por el Espíritu Santo. Cristo era representado, no el mismo, porque yo pienso que la hermana Juan y también los apóstoles que escribieron, ellos no tenían ningún problema si Cristo era el mismo Espíritu Santo, decir que era el mismo en vez de decir el representante, porque es una diferencia muy grande decir que es el representante y que es el mismo Cristo, no es. Eso es un falso concepto que está minando a tanta gente por no pedir discernimiento al Espíritu Santo a propósito. Porque el Espíritu Santo es el que nos ilumina, el que nos da discernimiento para que entendamos la verdad. Entonces, si nos ofuscamos a decir que el Espíritu Santo, como loro, repetimos lo que otros dicen, porque eso es repetir lo que otros dicen. Porque si usted, mire, hermana Jenny, si usted lee la Biblia, ¿cómo usted puede decir que es el mismo Cristo? Usted está diciendo una falsedad enorme. Porque la Biblia en ninguna parte da a entender que sea el mismo Cristo, el Espíritu Santo. No es posible. Y otra hermana, la hermana Verónica, ella dice, hermano, entonces no debemos salir de la Odisea. ¿Significa no salir ministerio independientes? ¿Puede explicar, por favor? Hermana, mire, le voy a decir, no es eso lo que dijo el hermano, le voy a explicar porque es cierto que hay mucha gente que yo he escuchado también que dicen que nosotros debemos salir porque como la iglesia adventista la iglesia está representada por la Odisea, la última iglesia, nosotros no es que debemos salir de la Odisea e irnos a la iglesia sexta, no, no es eso. El problema es que, como dijo el hermano Vallés, Cristo le da a la Odisea un remedio, le da la cura a sus males. Y la Odisea, si quiere dejar de ser eh, ese mal repugnante, ser tibia, tiene que aceptar
lo que el testigo fiel le da como cura, le propone. No es que tiene que irse allá a la iglesia de Filadelfia. Filadelfia. No, no se tiene que ir a Filadelfia porque es que no existe. Tiene que quedarse ahí, pero tiene que remediar, tiene que sanar su tremenda apostasía, porque es una apostasía. Porque la Odisea se cree rica, se cree que no le falta nada, se cree que no necesita a nadie, que ella es autosuficiente. Y no sabe, dice el Señor, que es miserable, desventurada, pobre, ciega y desnuda. Cuando la Odisea admita, porque ese es el problema, que la Odisea no quiere admitir sus errores y sus faltas. Cuando yo, la odicense, admito y, y reconozco mi condición, entonces el Señor me puede dar su remedio. Y ya no soy más laodicense. Pero si quiero seguir siendo laodicense, voy a seguir siendo tibio. El Señor dice, oh, que tú fueras frío o caliente, pero no tibio. Entonces, la odisea lo que tiene que hacer es ser caliente o tibia. Y yo prefiero ser caliente y no fría, porque el Señor al tibio lo va a vomitar de su boca. No es que usted, no es que el hermano Vallés no estaba diciendo que hay que salir de la odisea, no, él no dijo eso. O sea, salir del estado laodicense, o sea, de la tibieza Amén, espiritual. amén, amén. Eso, hermano. Adelante, hermano. Bueno, ya falta poquito. Ya solo aquí ya, lo poco que falta, yo creo que no hace falta comentarios, pero leemos ya la última página y si hay algún comentario final ya depende de todos. Existe el último párrafo de la página 40, el último párrafo, ¿eh? Existía en el Congreso una alarmante ceguera espiritual. Elena White escribió, había, y yo lo sabía, una asombrosa ceguera en las mentes de muchos, de modo que no discernían dónde estaba el Espíritu de Dios y qué constituía la verdadera experiencia cristiana. Resultaba doloroso considerar que estos eran los guardianes del rebaño de Dios. Resultaba doloroso. El párrafo que hay ahora aquí, yo me pasé más de una hora intentando que fuera más comprensible y busqué ayuda porque no me salía bien. Es confuso ese párrafo. Recompuesto es muy claro lo que dice. Os lo leo porque ya en el libro que tenéis está, yo creo, muy confusamente redactado ese párrafo. Se entiende mucho mejor y sin cambiar nada el contenido, os lo voy a leer modificado. Si nuestros hermanos que ocuparon puestos de liderazgo en la obra y en la causa de Dios hubieran estado tan estrechamente unidos a la fuente de toda luz, jamás habrían confundido la luz con las tinieblas, ni llamado luz a las tinieblas. O sea, si los hermanos ahí en Minneapolis hubieran tenido las cosas claras, no hubiera habido tanta confusión, tanta rebeldía y no se habría dicho tinieblas a la luz y luz a las tinieblas. Y lo último ya, esta alarmante condición no prevaleció, es muy importante esta idea también, al tanto, hermanos, esta alarmante condición no prevaleció porque el Espíritu Santo se hubiera retirado de la asamblea de Minneapolis. No, no se retiró y no dejó que se retirara tampoco Elena White, porque Elena White se hubiera retirado, se asustó y se hubiera ido. Y no, el Espíritu Santo, Cristo a través del Espíritu Santo, por supuesto, la mantuvo ahí firme. Y ella lo dijo después, años después. No se llega ni a pasar por la imaginación de Elena White lo que hubiera podido pasar ahí en ese congreso si no hubieran estado ella y su hijo. ¡Buah! Bueno, vete a saber. Son capaces de linchar a Jones y a Wagner.
Bueno, es una simple suposición, por favor, tomádmelo un poquito en broma. Pero bueno, quizá no tanta broma. El Espíritu Santo estaba presente con poder, tratando de dar vuelta a la marea. En 1895, Elena White escribió: una y otra vez el Espíritu del Señor vino a la reunión con poder de convicción, a pesar de la incredulidad manifestada por algunos de los presentes. Pero fue tratado como un invitado no bienvenido. Los asistentes rehusaron reconocerlo y aceptarlo al rechazar el mensaje de la justificación por la fe, al acusar a este mensaje y a sus seguidores de fanatismo. 14 años después del Congreso de Minneapolis, lo terrible de esta experiencia permanecía aún en la memoria de Elena de White. 14 años después, la recordaba como una experiencia terrible, uno de los capítulos más tristes de la historia, en la historia de los creyentes de la verdad presente. Ella observó que Satanás estaba consiguiendo las cosas bastante a su manera en este Congreso de Minneapolis al aprovecharse de la naturaleza humana. Su oración era que Dios impida que acontezca alguna cosa otra vez como la de Minneapolis. Bueno, bueno, sonrío porque lo que nos queda aún del librito es impresionante. Y bueno, el próximo capítulo también será duro, ¿eh? El capítulo 7, mirad cómo se titula el capítulo 7 también, ¿eh? ¿Por qué esta traición? Ya nos vamos a poder poner las botas otra vez. El capítulo 7 también es fuerte. Y bueno, pues iremos sacando luz de este librito. Yo creo que es bueno conocer la historia para no cometer los mismos errores que en el Errores. pasado. Sí, Sí. exacto. Hermano Vallés, bueno, yo mientras estaba estudiando este capítulo en estos días, sí, es bastante impresionante, de verdad que sí. Al comprender perfectamente el problema que hubo allí, lo terrible que el diablo utilizó a estas personas para ir en contra del mensaje. Y tristemente, esa historia se está repitiendo desde ahí, desde Minneapolis para acá, mi hermano. Esa historia se ha ido repitiendo vez tras vez, vez tras vez, en nuestra iglesia, tristemente. Y aún hoy, ese capítulo yo lo veo que se está repitiendo nuevamente, porque hay mucho, mucho, mucho de eso que pasó en el 1888. Tristemente. Ojalá que nosotros no seamos parte de esas personas por la incredulidad y por el deseo de controlar la obra, porque hay muchos que quieren controlar la obra a su manera, como hizo este pastor Butler. Y, y el Señor va a usar a los humildes, les va a revelar a los humildes, no a la gente arrogante. Porque la arrogancia y el querer controlar las mentes, porque yo creo que es así, eso no viene de Dios, mis hermanos. Eh, yo no sé si, pero yo creo que sí, hermano Vallés, que la historia se repite, se va a repetir nuevamente de una manera como, como lo expresa la hermana Juay acá, que fue, dice ella, una de la historia más terrible y más triste que ha pasado desde que existe nuestra iglesia. Y yo creo que como está profetizado la apostasía Omega, que yo creo que comenzó ahí justamente en el 1888, porque si hubiesen aceptado los líderes, porque el problema es que fueron los líderes, la mayoría de los líderes. El Señor hubiera derramado su Espíritu Santo y la obra hubiese terminado rápidamente y Cristo hubiese venido. Amén. Pero
eso se va a repetir de nuevo y va a ser peor que esa vez todavía. Va a ser peor, peor. Y ya lo estamos viendo porque ya vemos cómo hay tantos líderes que, que quieren controlar la obra. Miren, mis hermanos, hermano Vallés, yo creo que en todas las iglesias lo que más hay hoy en día son controladores, líderes controladores, porque eso es lo que hay, controladores que quieren que la iglesia haga lo que ellos digan y si no se hace lo que ellos digan, pues muchos son despedidos, otros son echados, otros son puestos de lado, no lo dejan participar, otros los borran de la iglesia literalmente, los borran de la iglesia. Entonces, porque no sé, porque los líderes quieren hacer lo que ellos tienen en sus mentes pervertidas, guiada por el diablo, porque son mentes guiadas por el diablo, porque la hermana May lo dice claro. Entonces, en esto es que tenemos que estar claros, claros, que no se repita en mí, que el diablo no me use como un instrumento, que yo quiera Irma, controlar a nadie, a ningún hermano, a nadie, prácticamente un ser humano no debe controlar otra mente. Cada uno debe ser Amén. controlado por el Espíritu Santo. Y cuando usted no entiende una cosa, no comprende, no vaya donde el hermano o no vaya donde a escuchar un sermón de otro, vaya, estudie por usted mismo y pida la ayuda del Espíritu Santo y verás cómo el Espíritu Santo le va a iluminar. Si hay alguno que quiere hacer algún comentario, Irma, hermanos, tengo la mano levantada hace rato. no te oíste. Ajá. Eh, hermano, hermanos, pensando yo cuando estaba, Hermana Jenny, mire, hermana Jenny, nosotros en este grupo pero Irma, somos contrario a este asunto del Espíritu Santo, porque nosotros somos convencidos por la Biblia, no porque otro me dijo, ni por otro estudio de nadie, sino por la Biblia, el Espíritu de profecía, que el Espíritu Santo es uno y Cristo es otro. Así es que, hermana, yo quiero que usted evite de poner estos mensajes acá en el grupo porque no va a, a ser de utilidad para nadie, hermano. Va solamente a confundir a las personas. Irma. Adelante, Maggi. Bueno, decía que cuando estábamos leyendo allí, me pregunto, ¿será que estas personas de 1888 estarían en la misma lista de esos de los que habla el eventos de los últimos días, de los enemigos más acérrimos? Porque hablaba allí que sus nombres, que sus actos, que sus hechos están escritos registrando lo terrible que fue, como crucificar, como si fuera crucificando a Jesús otra vez, como yendo en rebelión con él, en rebelión decidida. Entonces, cuando yo analizo, digo, estas personas lo hacían adrede, es una pregunta. Rechazaron el mensaje en rebelión, me imagino que Claro, sí, me claro, imagino que sí. ahí lo Entonces, dice. sí, porque se escribió eso como un pecado. Ahora, me pregunto yo, ¿será que ellos estarán entre aquellos enemigos más acérrimos? Yo nunca había pensado Eh, en eso, hermana, y creo que sí, creo que van a resucitar en la resurrección especial, poquito antes de que Cristo ya se vea ahí llegando a la tierra. La resurrección especial es los que murieron en la fe del mensaje de los tres ángeles, del tercer ángel, y los enemigos más acérrimos de su verdad. Es muy posible que los delegados del Congreso de Minneapolis sean resucitados en la parte maligna, claro, no en la benigna, en la maligna. los que no se arrepintieron, obviamente, porque algunos se reconocieron y se arrepintieron, ¿no? Con los que los traspasaron. Porque ahí dice, ahí mismo en el libro dice que algunos se dieron cuenta de su error y después creyeron en el mensaje, pero otros no, así mismo dice, que no creyeron algunos. Amén. Entonces, los que no Amén. creyeron, que no se convirtieron, entonces esos yo creo que no, si no se arrepintieron, bueno, pues se van a levantar en la segunda resurrección.
Sí, pero no es Sí. la segunda resurrección. Hemos No, hablado, Maisy ha hablado de la resurrección especial, hermana, para que sí, vean la sí, segunda sí, no, venida yo, de Jesús. yo dije así jugando, hermano. Yo dije Vale, la vale, segunda resurrección. No vale, sabemos, vale. pero claro que sí. Sí, Maya, adelante. No, ya eso era. Ah, ok. ¿Hay alguien más que tenga algún comentario? Puede levantar su manita. Mirna, Muy buenas solamente tardes, decir. hermanos. Oh, ok, Sí, adelante. Muy di buenas Maya. tardes, hermanos. Disculpe que los interrumpa, pero ¿Quién estaba es? escuchando atentamente Al y hermano Gamboa. sí, yo estoy Sí, en hora de trabajo, todavía acá el sol está alto. sí, sí. Diga, hermano. Este, hablando de la resurrección especial, dice el Espíritu de Profecía y la Biblia, los que lo traspasaron. ¿De quién está hablando? De Cristo y de todas aquellas Ah, sí, personas que sí, participaron en el sufrimiento y la muerte de Cristo. O sea, claro. lo que ustedes estaban diciendo recién de los que se opusieron al mensaje de justificación por la fe, ellos, Ujú. por lo que yo entiendo, no van a ser resucitados. Está hablando de los que participaron en el sufrimiento y la muerte de Cristo. Eso es lo que les quería añadir. No solo esos, hermano, y los enemigos más acérrimos de su verdad. De la ver- Se dice que Nerón puede resucitar en la resurrección especial. Se dice de Hitler que Bueno, puede resucitar en la resurrección especial. Yo lo he oído muchas veces y lo acepto. Los enemigos más acérrimos de su pero verdad, no solo a los que ¿no? lo crucificaron, sino de toda la historia. Entonces usted me está diciendo que Caín también va a resucitar. Yo no lo sé, No, O hermano. sea, no, Yo Caín no. solo digo los enemigos más acérrimos de su verdad. la Biblia dice los que lo traspasaron. Lo que los, Y sí, el los que comentario bíblico participaron. es clarito, los que participaron en la muerte y sufrimiento de nuestro Señor Jesús. No, Sí. no habla ni en el Espíritu de Profecía ni en la Biblia acerca de los enemigos más acérrimos de la verdad. Está hablando de los que participaron en el sufrimiento y muerte de Jesús. Llámese Nerón, Pilato, los soldados, el pueblo. O sea, todo ese grupo Mm, de personas que eran bastantes son los que van a resucitar. Ahora el resto, sí. usted me dice Hitler. ¿Y dónde está escrito? Yo creo No. que sí que Ese está es el tema. escrito, pero ahora no puedo buscarlo. Pero prometo compartir la cita donde dice los enemigos más acérrimos de su verdad. Yo esa cita la he Sí, visto muchas veces. La buscaré y os sí. la voy a compartir en el grupo. Hermano, Entonces, si existe, pido disculpas por lo que estoy eh, compartiendo. sí, muchas gracias, hermano Gamboa. Hace poco, no sé si usted vio allí en el YouTube, yo misma estuve hablando acerca de esto. Por ejemplo, en eventos de los últimos días, página 278, al respecto de la resurrección, perdón, la reacción de los que lo traspasaron. Dice, aquellos que jugaron el papel más prominente en el rechazo y la crucifixión de Cristo, resucitan para verlo como Él es. Ujú. Y los que rechazaron a Cristo se levantan y ven a los santos glorificados. Es en este momento cuando los santos son transformados en un instante, en un abrir y cerrar de ojos. Creo que esta no es la cita, la tengo subrayada, pero pensé que era la otra. Ok, ya la encontré. Es en la página, en el capítulo 19 de Eventos de los Últimos Días, cuando habla el regreso de Cristo. Dice, los que le traspasaron, de Apocalipsis 1:7, los que Mm, se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos, esta es la que yo subrayé acá y estuvimos hablando al respecto, y casi. los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo son ¿En qué página resucitados está, Maisy, ¿en qué página está, por favor? en el capítulo 9. Sí, En pero el inicio la página. en este libro es la página 275, no sé en Vale. línea.
Y Vale. este es en el capítulo 19, este es el párrafo 2. Entonces, allí dice que los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria, para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Entonces, por eso era que yo decía lo de ahorita, ¿será que estos, por ser estos enemigos y como se estaba redactando allí, que era No, como hacerle ese mal a Jesús directamente? Es como si hubiera sido una repetición de lo que sucedió allí Sí, al hacerle eso que le hicieron a Cristo en la persona, al representante del Espíritu Santo como representante, en ese contexto que estamos hablando. pero Maggie, en ese contexto no entran esas personas, yo creo. En ese contexto que tú estás leyendo ahí, entran los papas, los faraones, todo eso que se opusieron al pueblo de Dios, todos desde el tiempo del pueblo de Israel hasta nuestros días, esos son los que van a resucitar allí para ver al Hijo de Dios, ¿no? Cuando venga en la resurrección especial. Los papas, todo eso, bueno, puede ser que también Hitler, porque él también fue un hombre terrible que hizo mucho mal a los hijos de Dios. Toda esa gente malvada que se opusieron a la verdad, junto con esos que participaron y se burlaron y se mofaron de Cristo y los que le traspasaron el costado, los que le escupieron en la cara, los que le daban con la vara en la cabeza, en la corona de espina, que eso lo leímos también en el Deseado de toda la gente. Todas esas personas que se opusieron a la verdad y que también hicieron que mucha gente se perdiera por su malvada doctrina falsa que le inyectaron al mundo. Todo eso se van a levantar para ver al Hijo de Dios venir en gloria. Pero yo creo que el pueblo de Dios, el pueblo, porque esos hermanos de 1888, no sé, a mí como que no me parece que ellos se van a levantar ahí, en esa resurrección, no pienso. He encontrado la cita en el conflicto de los siglos, hermanos. Qué contento estoy. Está en el conflicto de los siglos, página 695. Me lo hubiera preguntado y yo se lo decía. Sí, porque aquí en Eventos de los Últimos Días dice que el que quiere comprobarlo, páginas 694 y 695. Mirad, os leo lo que dice el conflicto. Permitidme que lo lea, porque está en el punto que habla de la resurrección especial, hermanos. Estamos en el párrafo que habla de la resurrección especial. Os lo leo. Mirad qué dice. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros Digo, para vergüenza y confusión perpetua. Daniel 12:2. Eso es la resurrección especial. Y en ese contexto, continúo leyendo, en ese contexto, todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, estamos en el punto exacto de la resurrección especial, como antes os decía. Los que le traspasaron, Apocalipsis 1:7, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo, y los enemigos más acérrimos de su verdad durante toda la historia de la humanidad y de su pueblo, son resucitados para mirarlo en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. ¿Que Caín podría resucitar aquí? Sí. Si va a resucitar o no, solo Dios lo sabe, pero sí que podría resucitar, porque fue un enemigo acérrimo del pueblo, de Abel, de su pueblo, del pueblo de Dios, y mató a sí, Abel. claro. Podría perfectamente Podría. resucitar. No, no sabemos, pero sí podría, porque él fue un enemigo de Dios. Y el primer enemigo Claro de que Dios. sí,
Durante 6.000 años, los enemigos más acérrimos de Cristo, Sí. del pueblo de Dios, no solo de Cristo, sino del pueblo de Dios, durante 6.000 años, los enemigos más acérrimos van a resucitar en la resurrección especial para ver venir a Jesucristo en toda su gloria y majestad. Hermano, dentro de ese grupo entonces también están los malvados que hay aún dentro de nuestra iglesia, que son infiltrados jesuitas, que han Claro, pervertido la doctrina y que han hecho que el pueblo se pierda y se vaya por otro camino. Todo eso se claro, van a levantar claro allí. que sí. Claro. Claro, porque ahí dice los enemigos más acérrimos de la verdad. Son todo eso que se oponen a la verdad y que siempre se han opuesto a la verdad, que han querido ocultar la verdad dentro de una montaña de falsas doctrinas y falsas enseñanzas. Pienso que sí. Nosotros no somos Dios, Hermanos, pero Dios es que sabe, herma- toda esa gente van a resucitar. hermanos, que con el tema de hoy, como se suele decir en España, no sé si en Italia y en otros sitios, que nos pillen confesados. Sí. Bueno, hay una mano todavía levantada. Ahora le voy a dar la oportunidad a la hermana, vi que la hermana Ángela. Ángela, adelante. Sí, yo quería agradecerles por este tema de esta noche, porque en realidad ha sido muy importante, muy interesante, y creo Sí. que no se estudia en las iglesias, no se No, sabe nada de esto, nada. Esto está y terrible. es triste que no se sepa nada de esto, ¿no? Porque Ujú, eso nos ayuda mucho en lo que es la experiencia de vida cristiana, ¿verdad? De lo que es el claro, futuro de cada uno de nosotros también, porque podemos cometer los mismos errores que se han cometido en el pasado y nos ayuda exacto. a reconocer y a prevenir, tal vez si pedimos la ayuda de Dios, ¿no? Y Ujú. quería decir, bueno, quería agradecer primeramente por esto y segundo quería decir en cuanto a lo que han dicho de la resurrección parcial, especial, ¿no? A mí siempre me ha intrigado ese tema, tanto así que lo he estudiado mucho y he encontrado, así como en la iglesia se encuentran tantas vertientes y tantas divisiones de credos extraños, veo que en muchos casos no se cree en la resurrección parcial o especial, especialmente de los que murieron en el mensaje del tercer ángel y que van a resucitar en ese momento. He encontrado hasta corporaciones de pastores que no creen eso, que dicen que Ujú. nada más van a haber dos resurrecciones, la de los impíos y la de Sí, los justos sí. y ya. Y eso es también triste porque no sé en qué resurrección, porque yo pienso que un adventista que muere, si cree de verdad en lo que ha estudiado y lo que Dios le ha revelado, tiene que resucitar en la resurrección especial. No puede resucitar después porque tiene que ver el pacto de Dios que hizo Dios con los que guardaron los mandamientos, ¿no? Y bueno, eso quería decir, que es una lástima que Sí. no se en esta verdad tan importante. Gracias. Sí, Ángela, eso hace mucho tiempo que está dentro de nuestra iglesia, que hay muchísima gente y pastores que creen que no va a haber una, y lo discuten, pero que yo digo, la Biblia es clara, porque Daniel 12 habla claro, y también el espíritu de profecía tiene mucho que habla de la resurrección especial, y está claro, no es algo confuso. No, Entonces, y el el enemigo. conflicto de los siglos está clarísimo. Sí. Entonces el enemigo lo que hace es eso, que mete cizaña para que la gente crea en el error y no se preparen. Porque todo esto, mira, ¿por qué la palabra de Dios dice, el Espíritu de Profecía dice que si un pueblo no conoce su historia, ¿qué va a pasar? La va a repetir otra vez. Entonces, si nosotros no conocemos de dónde venimos, qué fue lo que pasó, cuándo fue qué fue, quiénes fueron las personas que tuvieron que ver con toda esta apostasía y dónde comenzó todo, mis hermanos. Fue allá que comenzó todo, en el 1888. Allá comenzó todo y sigue adelante todavía hoy día. Y si no creemos lo que dice el Espíritu de Profecía, porque yo digo una cosa, puede ser que la Biblia no sea clarísima, como, aunque si yo
Eso lo excludo porque para mí la Biblia es más que clara y más que suficiente para que uno pueda decir, sí, hay un Espíritu Santo, un Jesús y un Dios. Eso lo dice claro la palabra de Dios. Entonces, pero el espíritu de profecía está todavía más claro y tiene muchas explicaciones para que nadie se quede con dudas. Lo que pasa es que mucha gente solamente es cristiano por lo que dijo, de lo que oyó de aquel pastor, de aquella eminencia, según ellos, que sabe mucho de Biblia, que es un teólogo tremendo, y entonces no estudian por ellos mismos y el Espíritu Santo no te puede revelar algo que tú has tenido y has cogido de otro, algo que otro ha masticado, algo que otro ha estudiado y tú solamente lo has cogido como que ya, eso es. No es así, hermanos. Cada uno de nosotros tiene que entender perfectamente cada tema, cada doctrina, cada punto para poder estar de qué lado tú vas a estar, si vas a estar del lado de Dios o vas a estar del lado de los apóstatas, del lado del enemigo. ¿Cómo yo me voy a poder sustentar y pararme en pie, como dice la Biblia? ¿Cómo me voy a parar en pie si yo no conozco por mí misma lo que dice la palabra de Dios? No puedo. Entonces, por eso es que yo no creo en esas gente que hablan del Espíritu Santo, que dicen que son nada más dos. Y diciendo que son dos, mal. Son tres, porque la palabra de Dios habla de tres. Aunque no se llamen tres, pero son Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, muchas cosas. En la iglesia la gente no quiere darse, quemarse las pestañas, la gente no quiere estudiar, la gente no quiere escudriñar. Y todo, la Biblia, el Espíritu de Profecía dice que solamente lo que estudien, escudriñen la Biblia con mucha diligencia, esos son los que el Señor le va a dar más luz. Nirma, Pero sí, también lo que Amén, pasa amén. es que he visto que a veces uno se pone a buscar y a buscar y a buscar y se va lejos de la verdad tratando de buscar la verdad, cuando la verdad está allí al frente de nuestras narices, la palabra de Dios, la Biblia. Entonces, comienzan a haber muchos argumentos y mucho raciocinio y comenzar y por qué y el por qué y tratar de buscar el porqué de algo que no se ha revelado. Y comienza el problema allí en la mente porque el enemigo eso es lo que quiere. Comenzar a sí, razonar lo que ya Dios dijo sí y aclaró, está claro, lo que no aclaró por alguna mm, razón, queda así y él algún día lo revelará. Entonces, muchas personas se ponen a buscar fuera de la verdad y se encuentran con el error y saben lo que es peor, que le creen al error. Y lo otro sí, es que sabemos que en nuestras iglesias, lamentablemente, se sacaron estos. Miren, como yo digo, me imagino que en los tiempos de antes, hermano Yusef, y todos ustedes que tienen mm, mucho tiempo en la fe, me imagino que antes las personas estudiaban los libros del Espíritu de Profecía, ¿verdad? ¿Verdad? No había, aunque siempre ha habido oposición, no había ningún problema antes con mencionar la hermana de White. En las iglesias se leía normal, hermanos. sí, Amén, ¿Sí? amén. ¿Se leía? Sí, Sí, es una pregunta. sí, 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 sí. claro, Entonces, claro. ahora, si se hace una encuesta en la iglesia, y se No, pregunta, oigan, ya el adventismo de ahora no es igual que el adventismo de antes, entonces ya no se cree y se hace argumentos. A mí me han dicho, no, porque que yo idolatro y no me entienden. Cuando yo cito estos estudios, porque los sí, tenemos como escritos. Entonces, ¿de dónde viene la culpa? Es de la iglesia. Cuando se sí, sacaron estas cosas de la iglesia y no se motivaron a los nuevos que estaban entrando, que ni siquiera conocen que existen estos escritos y ni siquiera ujú. entienden la Biblia. Entonces, allí comenzó, donde todo comenzó, en la iglesia, cuando sacaron estos otros estudios para que la gente también caminara a la luz de estos otros estudios. Aquí la hermana Mi Paz escribe un comentario y dice, bendiciones, realmente llegó a nuestras iglesias el autoritarismo, clasismo, racismo. Está triste, hay muchos grupitos cerrados y si no obedecen lo que dicen ellos, lo hacen sacar de la iglesia. Gracias a ustedes por tocar muy buenos temas. Mire, hermana,
Eso es así. Ahora, como es por eso que yo le estaba diciendo que se está repitiendo la historia, porque miren, miren, no, yo sin equivocarme, sin temor a equivocarme y Dios sabe, no por hablar mal de los líderes, pero en todas las iglesias, al menos las que yo acá en Europa, en Italia, dichamos, en Italia y en Suiza. En Italia y en Suiza, todos los líderes de las iglesias adventistas son eso, hermana, autoritarios, eh, tiranos, quieren imponer lo que ellos dicen y si tú no haces lo que ellos dicen, pues hacen todo lo posible por echarte, porque tú te vayas, te hacen la vida imposible, te hacen la vida en cuadrito. Pero que este espíritu es el mismo espíritu de allá, de Butler, el mismito espíritu, es el mismo. Porque todo el que se levanta, porque estudia, miren hermanos, solamente porque una persona estudia, ellos te cogen de mira, si vienen a tu casa, se miran los libros y te dicen que por qué tú tienes tantos libros, te investigan y te ponen en tela de juicio solo porque tú estudias. Y eso es un problema en las iglesias hoy día, porque la mayoría, todos los líderes, la mayoría, todos, yo digo todos porque en la iglesia que yo asistía son, son seis personas, que es un grupo pequeño, son 6 líderes y los 6 y 7 con el pastor. Y los 7 se pusieron de acuerdo para echarme de la iglesia. Y me echaron de la iglesia. Satanás ganó, le ganó a ellos, a mí no. Satanás le ganó a ellos y me echaron de la iglesia solo porque yo defiendo la verdad y porque estudio, hermano. Entonces, eso es lo que pasa en todas las iglesias. Todo el que se levanta con un libro o con algo del espíritu de profecía, te tratan mal. Te dicen que tú eres loca, que tú eres fanática, que tú eres, bueno, te ponen todos los epítetos y todos los títulos del mundo. Entonces, eso es lo que estamos viviendo, lo mismo que pasó allá. Mentes humanas finitas que quieren controlar a otras mentes. Hermano, no se deje controlar de nadie. De nadie, no nos dejemos controlar de nadie, solamente del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Amén. Eh, Entonces, bueno, yo creo que no hay más. Sí, hermana, eso está pasando por donde quiera. Hermana Paz, mire, mi Paz. Mire, hermana, yo y Maggie estamos en un grupo que, bueno, que yo me he quedado muy sorprendida, me han callado la boca y no quiero hablar porque ellos me han prohibido hablar, prácticamente me han cerrado la boca porque como yo he estudiado algunas cosas y entonces algunos de ellos dicen otras cosas que son contrarias y yo me he levantado y he dicho no, eso no, pero no con mis palabras, con el espíritu de profecía y me han atacado y entonces en ese grupo están predicando falsas doctrinas y todo el mundo calladito. ¿Por qué? Porque el líder del grupo no se le puede contradecir. Más dime usted, mi hermano, ¿qué yo hago en un grupo así? Yo no puedo estar en un grupo así. Yo no puedo estar en un grupo que se esté predicando falsa doctrina y yo me tenga que estar con la boca callada y permitir que el diablo meta todo lo que él quiera y yo estar callada. Entonces yo misma, yo Amén. digo, no, yo no quepo en este grupo. Yo no entro porque no voy Amén. a escuchar a hombres finitos que imponen su falsa doctrina. Amén, hermana. Amén. Entonces, hermano, eso es así, hermana, en todos los grupos, aún en los grupos de WhatsApp. Por eso es que yo siempre he dicho que los grupos que hay esa prohibición, que nada más hay que hablarlo los dirigentes, yo no me gustan esos grupos. No me gustan, porque tenemos libertad de expresión y libertad de palabras. Y es normal que en un grupo de 100 personas no todos van a creer lo mismo. Y es bueno que hayan esos debates para que se aclaren algunas cosas. Eso es bueno, hermano, siempre y cuando se hagan los debates en orden y como se debe. Pero no estar en un grupo que si yo digo una cosa me dicen, ah, no, tú eso no lo puedes decir porque cuando uno está hablando con el espíritu de profecía, porque es contrario a lo que esta persona cree. No.
A la ley y al testimonio. Eso creo yo. A la ley y al testimonio. Bueno, nos hemos extendido bastante. Vamos a Yo terminar. creo, hermano. Yo soy de ¿Cómo, acuerdo también con usted, hermano. ¿Cómo, hermano? Estoy diciendo que soy de acuerdo, Ah, porque ok. estar callado no se puede estar callado. No. Amén, hermano. Amén, hermano. Amén. Amén, hermano. En el grupo, yo Exacto. soy en un grupo a las 7 de la mañana todos los días, cuando me piden para desarrollar un tema, yo temas muchas veces difíciles e muchos no concuerdan de lo que digo, porque yo me gusta mucho el espíritu de profecía y la palabra de Dios es el espíritu de profecía. Exacto. Una cosa que yo voy a pedir, este libro que estamos leyendo todos los viernes, ¿cómo se llama? ¿Cuál es el título de este libro, hermana? Lo que Lo que todo todo adventista adventista debe debe saber. saber de Ah, 1888. todo el adventista debe saber este título. Ok, gracias. Sí, hermano. Bueno, vamos a terminar porque ya estamos pasados El de la libro hora. está en el grupo, para que le digas, Nirma. Sí, el libro está en el grupo. Yo no sé, hermano Horacio, ¿usted está en nuestro grupo? Sí, yo creo que sí. Sí, estoy en el vuestro grupo, sí. Sí, ahí está, yo lo puse ahorita, ahí está el libro. Y es fácil de leer, pero es increíble ese libro, sinceramente, es increíble. Nos abre una mente y nos abre muchos horizontes y nos aclara todo lo que está pasando ahora y lo que pasó en el pasado. La Amén. hermana Vilma está en Sí, otro grupo italiano también, porque yo, yo leo un nombre, Nirma, sí, lo soy mismo. yo. Sí, Ah, estoy en varios. ok. Sí. Bueno, vamos a terminar con una oración, hermano Vallés, y muchas gracias por el estudio de hoy. Es tan grande nuestro Dios, nos tiene tantas sorpresas preparadas que no podemos defraudarlo, porque sí que Amén. las pruebas que vienen son duras, pero hermanos, no Duras. olvidemos, hermano Horacio, y a todas y a todos, el Señor nos promete que ahí donde hay pruebas sobreabunda la gracia. No debemos Amén. temer el futuro, a no ser que nos olvidemos de lo que ya el Señor ha hecho por nosotros en el pasado. Exacto. Voy Amén. ahora, Gloria a voy ahora. Dios. Bondadoso Padre que estás en los cielos, Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias. Gracias, Señor, porque todo lo que nos queda por delante es yo creo que será tan fuera de lo común, tan fuera de serie, que, Señor, solo apegados a ti podremos hacer frente a todo el temporal, a todas las tempestades que se están ya dando. Es que se están dando. Lo que pasa es que de momento se están dando puntualmente en las iglesias con los más díscolos, según ellos. Pero eso ya se está viendo. Esto irá en aumento, Señor. Y tú nos lo adviertes y nos lo dices, que como nunca hemos estado tan dispuestos o debemos estar como nunca entregados a ti, Señor. Ayúdanos porque humanamente somos flacos y, Señor, lo que se viene es tan fuerte que solo por tu gracia y poder podremos seguir adelante. Señor, Amén. que nos podamos apoyar unos a otros,
cada vez a esos grupitos, gracias Señor, yo no paro de dar gracias a Internet y a esos medios audiovisuales y las redes que has puesto en nuestras manos, Señor, para apoyarnos unos a otros en esta última etapa ya de la historia de esta humanidad. Gracias, Señor. Y todo lo que venga, pues, de ti, que sepamos reconocerlo, Señor, porque todo Amén. lo que viene de ti, el diablo lo utiliza el primero que nadie lo utiliza él, porque él Yes. sabe que todo lo que viene de ti es bueno. Y el diablo es el primero en ponerlo en práctica. Sí, poner en práctica los planes. Ahora, claro, él los tergiversa, quita a Cristo del mensaje. Pero los medios que tú nos has puesto hoy en la mano, Señor, el diablo es el que más los utiliza porque ve el impacto mundial que se puede producir utilizando los medios que tú nos has ofrecido, creo, últimamente, Señor. Que seamos humildes, que sepamos utilizarlos, que sepamos dar el fuerte pregón por todos los medios, personalmente y por Amén. los medios audiovisuales, por todo lo que, Señor, tú nos pongas en las manos. Que demos el fuerte pregón. Ayúdanos, Señor, a entregarnos a ti completamente, Amén. a ya morir al yo cada día y a cada momento. Ayúdanos, Señor, a comprender que esta es nuestra cruz. Con Cristo estoy juntamente crucificado, como dijo Pablo. Esto es lo que tenemos que decir nosotros también. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Y cuál fue la cruz de Cristo? Hacer la voluntad del Padre en todo, hasta la cruz, hasta la Amén. muerte de la cruz. Y nosotros tenemos que ser igual. Tenemos que negarnos al Señor. yo, es nuestra cruz, y es lo que Pablo dijo también: ya no vivo yo, Amén. mas Cristo vive en mí. Y Cristo es nuestra única esperanza de gloria, que es lo que ahí se predicó mucho también en Minneapolis en 1888. Cristo, nuestra esperanza de gloria. Y Cristo, los encantos incomparables de nuestro Señor Jesús, que nos enamoremos de Él, Amén. de su carácter, y que queramos, Señor, glorificarte presentando al mundo ese carácter reproducido en nosotros, Señor. Es en Amén. nombre de Señor. Jesús que te lo pedimos todo. Amén. 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 Gloria a Dios.